tengo tiempo para darle toda la mano, pero quizás algunos al fin, pero quiero decirles que gracias por venir. Cuando me dijeron que encontraron un lugar con 250, dije, muchos no van a poder estar. Pero el mensaje tan importante que estamos presentando lo van a poder ver en el internet y lo voy a poner en Facebook también. Pero el mensaje en resumen es lo siguiente. En la historia del mundo, cuando el esposo se retardó, la iglesia se duerme, ¿no? Las 10 vírgenes se cabecearon y durmieron. Pero cada vez que Dios retarda, siempre resulta en un gran peligro para las personas. Por ejemplo, cuando se durmió la iglesia y se retardó el esposo, 5 de las vírgenes no tenían aceite. Vamos hasta Noé. Cuando Noé hizo el arca, Dios retardó el tiempo para el diluvio, porque por eso vivió tanto tiempo Matusalén. El nombre de Matusalén significa cuando yo me muera, entonces vendrá. Y el año que murió Matusalén, llegó el diluvio. Entonces, él vivió tantos años porque Dios seguía retardando para darle más oportunidad. Pero ¿qué pasó como resultado? Cuando rechazaron el mensaje, se destruyó toda la generación. Entonces, el retardar a veces significa que hay una gran pérdida. Una ganancia, pero una pérdida, tiene su costo. Entonces, en el tiempo de Jesús, Él vino para poner fin al pecado, dice Daniel 9:24, para poner fin al pecado, y el pueblo rechazó lo que Jesús hizo por ello. Entonces Jerusalén fue destruido. Como resultado, Dios le dio 40 años que se arrepientan, pero como no se arrepintieron, entonces Jerusalén fue totalmente destruido y la gente perdió 2 millones de personas por no recibir el mensaje. En el tiempo en 1844 también hubo un retardo y el mensaje animó mucho a la iglesia, y de abril de 1844 entendieron que Dios siempre actúa de acuerdo con su calendario y que la fecha era el 22 de octubre, en el día de la expiación. Entonces hubo un retardo, pero muchas personas rechazaron y se perdieron ese mensaje. Entonces en 1888 también el mensaje de justicia por la fe fue predicado por el pastor John C. Wagner en el Congreso Mundial de la Iglesia Adventista, pero fue rechazado por la iglesia porque ellos no eran autoridades. La hermana White dijo, pero ese es el mensaje que tiene que preparar a la iglesia para la venida de Cristo. Y si hubiésemos aceptado ese mensaje, en 2 años Cristo hubiese vuelto. Imagínense, sin internet, sin radio, sin televisión, en 2 años. Significa que Dios puede terminar rápidamente hoy en día su prédica, porque hoy en un día todo el mundo sabe todo, ¿no? En poco tiempo. Pero Dios está esperando. Y al retardarse la venida de Cristo en 1888, ¿qué pasó? La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas personas? Gracias. ¿Cuántas personas murieron ahí? Solo en la Segunda Guerra Mundial murieron como 30 millones de personas. Nunca hubiese venido la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, hubiésemos estado en el cielo. Pero cada vez que el pueblo de Dios rechaza la oportunidad de que Dios los haga avanzar, siempre muchas personas se mueren. Cuando Israel no quiso cruzar el Jordán, Dios aceptó. Hubo una demora de 40 años. ¿Qué pasó con la generación? Se murieron todos. A excepción de Caleb, Josué y Caleb. Entonces, ahora estamos en nuestro día. Jesús ha querido venir por mucho tiempo. Ahora vemos que llegó el momento. La cosecha está lista y la iglesia está durmiendo todavía. No podemos hacer retardar ahora a Jesús. ¿Por qué? Porque la mayor parte, si dormimos ahora, la mayor parte de la iglesia se va a perder. Es vida o muerte este mensaje. Tenemos que despertar y poner las cosas en orden, porque la puerta para la iglesia adventista está por cerrar. Y de ahí va a haber la ley dominical. La ley dominical, yo estoy adelantándome ahora al segundo sermón, porque no sé si algunos van a estar. La ley dominical, el presidente fue esta semana a Roma. ¿Y de qué hablaron? Ya anunciaron de qué hablaron. Hablaron de la ley de protección del ambiente, para poder poner domingo como el día de protección del ambiente. Nosotros hablamos con un cardenal en Washington, cuando llegó el Papa en 2015. Hablamos con un cardenal y uno de nuestro equipo le dijo al cardenal, hemos leído el escrito por ¿cómo se llama? El comunicado del Papa, tiene su nombre, me olvidé su nombre. Tiene Laudato. Laudato sí. Concilio. Encíclical. Hemos leído la encíclical del Papa donde dice
que tenemos que cuidar el ambiente, el día domingo es el día, pero a nosotros nos parece que eso realmente es una ley dominical que va a llegar a ser una ley religiosa. Y el cardenal nos dijo personalmente, joven, exactamente eso es. Pero la Iglesia Adventista, ¿qué está diciendo? ¿Cuál alarma está sonando? ¿En cuál publicación lo vas a leer? No, estamos durmiendo todavía. Ni siquiera cuando vemos las evidencias podemos levantar la voz. Pero todos nosotros somos centinelas en la pared de Jerusalén. ¿Y para qué sirve un centinela si no levanta la voz? En Isaías 56, versículo 9, 10 y 11, Dios habla de los centinelas que son ciegos, perros mudos que no saben ladrar. ¿Para qué sirve un centinela a un perro que no ladra? La Iglesia Adventista tiene un hermoso mensaje, es el pueblo de Dios, tiene el mensaje de Dios, pero la mayor parte se va a perder si no despertamos y no cumplimos nuestra misión. Nuestra misión es de despertar, prepararnos y dejar que Dios en el santuario, Jesús, en el lugar santísimo, nos limpie de toda maldad y nos prepare para el sellamiento. Pero los ángeles detienen los vientos un poquito más. Pero el presidente de Estados Unidos dijo literalmente al Papa cuando se despidieron, le dijo al Papa, yo cumpliré al pie de la letra todas las órdenes que usted me dio. ¿Quién manda en la Casa Blanca? ¿El presidente? El Papa manda. El presidente obedece. Entonces, mi pregunta, ¿cuánto tiempo falta para la ley dominical? La ley dominical no es para prepararnos para la venida de Cristo, es el examen final. Es lo que nos va a separar el trigo de la cizaña. Pero la puerta está abierta ahora. Yo les animo, hermanos, que por favor pongan las cosas en orden. Ahora no es tiempo de dormir. La Iglesia Adventista es el pueblo remanente de Dios. Tiene la verdad, pero no es el pueblo que va a terminar de predicarlo si no nos despertamos. Y los que están durmiendo, por favor sepan, se van a perder. Y el dolor del corazón de Jesús es que va a cerrar la puerta. Muy pronto, casi todos sus propios hijos se van a perder. Pastor, una pregunta. Sí. ¿Cómo es que tenemos que despertar? ¿Usted dice que tenemos que despertar? Tenemos que primero reconocer que la venida está inminente, no como en 2015 que votamos en el Congreso Mundial que la venida de Cristo ya no es inminente, que va a ser mucho tiempo todavía. ¿El lugar tiene algo que ver para despertar? ¿El lugar? El lugar tiene que ver algo para despertar. El lugar donde estamos. No, en todo el mundo tenemos que despertar. O sea, tenemos que reconocer que como Jesús mandó a los discípulos y le dijo, predica, el reino de Dios está cerca. Entonces, si la ley dominical llega este año o el próximo año, no podemos decir qué fecha, pero sabemos que está a las puertas, porque ya lo están planeando. Roma está listo, Estados Unidos está listo, los evangélicos están listos. ¿Qué falta? La Iglesia Adventista. Disculpe, tengo un recado del hermano Víctor San Vicente de España. Él me dice de que cómo hacer para entrar a Arabia Saudí legalmente y específicamente hacia el... ¿Hasta los musulmanes? No, hasta el recinto, hasta el Sinaí, exacto, hasta el Sinaí. Hacerlo legalmente y también... Bueno, es otro tema eso, pero recordemos lo siguiente. Primero, para que Dios haga lo que tiene que hacer en todos los países, primero tiene que tener un pueblo. Si tiene un pueblo pequeño, sellado, un remanente preparado, Él lo va a terminar rápidamente. ¿Por qué? Porque cuando derrama el Espíritu Santo va a llenar toda la tierra como las aguas cubren el mar. El problema es que no quieres cerrar la puerta todavía, porque le vas a cerrar a tu propio hijo. Entonces Dios va a rápidamente llevar el mensaje a los otros países, los países cerrados, Arabia Saudita, China, otros países. Dios lo sabe hacer, pero ¿por qué va a interrumpir Dios si no tiene un pueblo todavía? Entonces, cuando ya cierre la puerta, entonces Dios va a preparar lo que quedan, le va a derramar el Espíritu Santo y entonces las puertas se van a abrir a todo el mundo y ese pueblito va a ir a todo el mundo. Sí, y con respecto también a lo del 2031 me comentó de que si usted podría revisar sus conferencias que habla sobre esos temas del 2031 y que no creyera en lo que es anterior a eso, que hay hermanos que dicen que es anterior al 2031, supuestamente la venida. Pero ¿sabe qué? Yo mencioné en 2 o 3 sermones que el 2031, basado sobre un sermón presentado por un hermano pastor de la división norteamericana, amigo mío, que refleja un periodo que termina más o menos digo, no exacto, más o menos los 2000 años después de la muerte de Cristo. Sí. Pero dice la Biblia que Jesús va a adelantar su venida.
No va a cumplir todo el periodo. Va a cortar los tiempos para que no se perezca. Ahora el diablo está atacando a la raza humana con las comidas transgénicas, todas las cosas, y lo que va a pasar es que Dios no va a esperar hasta 2031. Va a adelantar su venida y ahora está por pasar, ahora los eventos finales están pasando. Entonces solamente falta la ley dominical, que se despierte la iglesia y descubra que no tiene aceite. Claro. Y los que no tienen aceite no se salvan. Ya no hay forma de conseguir, es ahora para conseguir. Entonces 2031 sí es un periodo que cumple es una fecha más o menos aproximada que cumple un periodo, pero no tiene nada que ver con la venida de Cristo, a excepción de decir la venida de Cristo va a acontecer antes que eso, porque Dios va a cortar los tiempos en misericordia. Entonces, yo ni pensar 2025, hasta 2020 Jesús podría venir. Pero para eso primero tiene que venir el falso Mesías, antes. Bueno, el falso Mesías ya está en su lugar, o sea, el anticristo ya está en su lugar. Y el Papa ya está poseído por un espíritu satánico ahorita, y él ya no es el mismo hombre. Su hermana del Papa dice, ese hombre yo no lo conozco, no es el mismo hombre con quien yo me crié. Entonces él tiene algo adentro que lo está controlando. Satanás mismo está dirigiendo los eventos en el Vaticano. Y entonces los reyes de la tierra están listos. Entonces yo respondo en forma genérica. Jesús está dejando que aceleren las cosas. Lo más urgente es que tú estés vestido del manto blanco de Jesús. Dice Romanos 5:10. Que somos reconciliados con Dios por la muerte de Jesucristo. Aún más, somos salvos, ¿por qué? Por su vida. No hemos hablado de su vida. Es la vida de Cristo que nos salva. Es la muerte de Jesucristo que nos reconcilia. La vida de Cristo es la vida que tenemos que tener vestido, porque si yo llego al juicio y le digo, Señor, yo he comenzado orfanatos, canales de televisión, avionetas, he puesto, dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Porque lo que yo hago son trapos de inmundicia. Yo tengo que estar vestido del manto blanco de Jesús. Es la vida perfecta de Cristo que me salva. Entonces yo no importa lo que hago, es Jesús lo que hace en mí lo que cuenta, no lo que yo hago. Entonces yo no puedo decir yo voy el sábado a la iglesia, yo soy adventista, yo hago eso. No, trapos de inmundicia. Ni siquiera sabemos guardar el sábado bien. ¿Cuántos de nosotros sabemos bien guardar el sábado? No, lo violamos cada rato, en pensamientos y acciones y palabras, yo también. Entonces, Señor, ayúdame, por favor, cúbreme con tu manto blanco para que tu vida cubra el mío, porque cuando yo aparezca, no puedo aparecer yo, tienes que aparecer tú. Entonces, Romanos 8:1 dice, no hay condena alguna para aquellos que están en Jesucristo. Entonces, nuestro trabajo principal es estar diariamente, mañana, tarde y noche, vestido del manto blanco de Jesús, para que su vida me cubre. Cuando aparezca mi nombre en el juicio, ¿qué pasa? Jesús aparece en mi lugar. Eso es lo más importante. Sí, hermana. Dicen que en el mes de septiembre, recibió la información que en el mes de septiembre va a haber una reunión muy importante en Estados Unidos, y creo que es a nivel de todas las iglesias en Están aconteciendo en septiembre, dice la hermana, que va a haber una reunión muy importante. Están apareciendo esta semana con el Papa y el Presidente fue una reunión súper importante. Se están cumpliendo, las iglesias se están reuniendo, Roma está coordinando, ecumenismo, todo está pasando y la iglesia adventista también está metido. Entonces, adentro de la iglesia tenemos hombres que han firmado documentos con Roma, con nosotros, que no vamos a pelear en contra. Yo digo lo siguiente, si te quieres salvar, pon las cosas en orden. Si otros se quieren perder, que firmen documentos. Si otros quieren abrazar a la prostituta, que cometan su adulterio, pero yo no. Mi salvación no depende de lo que otros hacen. Esta es la iglesia, el pueblo de Dios. Pero dentro de la iglesia hay personas que sí cometen adulterio espiritual. Pero eso no significa que esto no es el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios. El problema es que la